¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Yo soy el Padre Noé Soto Valdés y los invito a que leamos la palabra de Dios, a que vayamos a la Sagrada Escritura para meditar en los textos litúrgicos que nos van a guiar en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Estamos celebrando este cuarto domingo ya con el Evangelio de San Lucas y yo vengo a invitarlos a que subrayemos nuestra Biblia. Soy el Padre Noé Soto Valdés y los voy a acompañar durante este momento de meditación en el texto que va a continuar el de la semana pasada. La semana pasada estuvimos ya meditando el Evangelio de Lucas en el capítulo 4. Ese capítulo 4 que hemos dicho es un texto programático que comienza en el versículo 16 y va a terminar en el versículo 30. Para el cuarto domingo del tiempo ordinario vamos a meditar en los versículos especialmente del 22, lo vamos a dividir en dos partes, B, hasta el versículo 30. Pero la totalidad es el pasaje programático. Hemos dicho que es el programa de Jesús. Hagan de cuenta que es el itinerario de todos los demás textos bíblicos, por eso también se le puede llamar prefigurativo, porque adelanta los demás relatos. Hagan de cuenta que es, lo voy a poner yo con otra palabra que a lo mejor nos suene un poquito más, el índice del Evangelio de Lucas. Los textos antiguos obviamente no estaban dotados como nuestros libros actualmente, no existía la figura del libro en la antigüedad y no ponían un índice, pero sí ponían textos programáticos o prefigurativos en los que se nos contaba todo el proceso o todos los relatos que se iban a contar, a relatar de un modo sintético a través de una historia. Lucas es un gran literato, un gran compositor de la literatura, muy conocedor de la literatura antigua y por eso nos propone este pasaje programático o este texto prefigurativo para que conozcamos el misterio de Jesús resumido y para que sepamos de lo que va a tratar toda su obra. Por lo tanto, vamos a ir a buscar a nuestras Biblias y los invito a que nos situemos ya en ellas. La semana pasada estuvimos ya analizando este texto en el que Jesús viene a Nazaret. Dice: Jesús vino a Nazaret, llegó el sábado, tomó el profeta Isaías y leyó este pasaje que ahorita vamos a volver a repasar de una manera más esquemática, quizás para su análisis. ¿Se acuerdan ustedes que dijo todo esto se ha cumplido hoy? Y toda la gente estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Hasta aquí nos quedamos la semana pasada. Vamos ahora a continuar aquí en la segunda parte del versículo 22 para seguir con este análisis de comprensión de este pasaje programático. Vamos a leer. Y decían: ¿acaso no es este el hijo de José? Fíjense, aquí ya no aparece la Virgen María, solamente dice el hijo de José. Quizás era un modo antiguo de designar la familia. No podemos afirmar de una manera categórica que aquí al hablar solamente de José lo estén identificando solamente con la figura paterna, sino era el modo de citar las familias por el varón. Él les dijo: seguramente me van a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, recordemos que ahí comenzó Jesús con su misión pública, hazlo también aquí en tu patria. La patria se refiere a Nazaret. Acuérdense que dijimos desde acá, desde arriba, que vino Jesús otra vez a Nazaret. Nazaret es donde él se había criado y por eso lo identifican inmediatamente con José, la figura paterna de su casa. Dice: este es uno de entre nosotros. ¿Cómo va a querer ser Mesías, hijo de Dios, si conocemos de dónde viene, conocemos su familia, conocemos su origen, conocemos sus costumbres? Es uno de con nosotros. Por eso Jesús va a decir y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Ningún profeta. Fíjense, esto es muy significativo. Muchas veces nosotros, si vamos a un lugar fuera, tenemos mucha autoridad con algunas personas quizás, pero a veces en nuestra propia familia nos conocen, saben cómo somos, nos tratamos de una manera diferente. Qué difícil a veces es dar un consejo.
Pero si vamos con otras personas, si vamos a otra comunidad, a lo mejor creemos que tenemos un poco más de autoridad. Y esto es una sensación que a lo mejor todos hemos experimentado. Nadie es profeta en su tierra, dicen. No porque no tenga la capacidad, sino porque a veces se pierde, entre comillas, la credibilidad de parte de aquellos con quienes se ha tratado con anterioridad. Nadie es profeta en su tierra, dice el Evangelio de San Lucas. Ningún profeta es bien recibido en su patria. Por eso continuamos acá en el versículo 25. Les digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Y hay que tener subrayado muy bien a este profeta. Cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. Vamos a ver esta referencia al Antiguo Testamento. Tendríamos que ir al libro de los Reyes. Miren, situamos en nuestras Biblias, Antiguo Testamento, uno de los libros históricos. Aquí vamos en los libros ya históricos, Nehemías, libro de las Crónicas, libro primero de los Reyes. Y vamos a situarnos aquí en el ciclo de Elías. Elías, profeta grandioso del Antiguo Testamento, comienza diciendo Elías el Tesbita, de Tisbé de Galaad. Dijo a Ahab, si se fijan, el profeta irrumpe repentinamente. No se dice quién era Elías, de dónde venía, nada más nos dice el Tesbita de Tisbé de Galaad, pero quiénes eran sus papás, quién era su familia, cómo comenzó a ser profeta, no nos refiere absolutamente nada. Nada más comienza su misión, es el ciclo de Elías, un profeta al que hay que conocer y leer continuamente. Y entonces aquí tiene varias cosas. El torrente de Querit, tenemos este pasaje que hace referencia al Evangelio de Lucas. En Sarepta, el milagro de la harina y del aceite. Una mujer viuda, dice, he ordenado a una mujer viuda que te suministre de alimento, pero estaba una sequía terrible. Esa sequía terrible estaba haciendo que esta mujer se quedara incluso sin comida para ella y para sus hijos. Por eso, Elías le va a hacer un milagro. El cántaro de harina no quedará nunca vacío, la aceitera de aceite no se agotará hasta el día en que Yahvé conceda la lluvia sobre la superficie de la tierra. En plena sequía, una mujer desprendida, porque le da de comer a Elías incluso aquello último que tenía para comer, nunca se le va a acabar el sustento, gracias al profeta Elías. Esto lo pudo haber hecho por cualquier persona en Israel, desde luego que sí, pero lo va a hacer por una mujer extranjera, por la viuda de Sarepta. Después morirá su hijo y también lo resucitará. Entonces tenemos aquí la figura del profeta Elías, el profeta de fuego, el gran profeta del Antiguo Testamento. Un ejemplo de cómo Elías le hace un milagro a una viuda que no es israelita, sino que es de Sarepta. Podemos ir al siguiente ejemplo. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. El sucesor del profeta Elías es el profeta Eliseo. Y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Vamos a ver ahora esta historia del profeta Eliseo. Y nos vamos nuevamente al Antiguo Testamento, pero ahora al libro segundo de los Reyes. Lo vamos a leer aquí en el capítulo 5. Capítulo 5 del libro de los Reyes. Naamán, jefe del ejército del rey de Aram. Si se fijan ustedes, ya es sintomático que se está hablando del rey de Aram, jefe del ejército, por lo tanto, extranjero, no pertenecía al pueblo de Israel, era leproso. Y ante la situación de su enfermedad, va a ir a buscar a Eliseo. Y entonces, cuando se encuentra con Eliseo, dice, se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, Eliseo. Su carne volvió a ser como la de un niño pequeño y quedó limpio. Si ustedes se fijan, era leproso, queda limpio. ¿Por quién? Por la intervención de Eliseo, el hombre de Dios. No me detengo en absolutamente todo el texto, no disponemos del tiempo necesario para leerlo todo, pero sí es muy bueno que ustedes vayan
haciendo la lectura completa de los textos allí en sus Sagradas Escrituras. Y por eso lo hacemos más detenidamente, quizás en nuestras casas, quizás con más tiempo. Yo vuelvo al texto del evangelista Lucas, y entonces Eliseo también atiende a un leproso, pero se da la circunstancia de que este leproso es extranjero, Naamán el sirio. Por lo tanto Elías va con una viuda, una mujer pobre de Sarepta, Eliseo va con un hombre, Naamán, pero el sirio. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hace esta referencia a Jesús? ¿Por qué es relativo ahora a nuestro texto? Porque dice, él fue a su patria, y en su patria al principio le reconocen, tenía palabras llenas de gracia, pero después empiezan a renegar de él. ¿Qué no es este el hijo de José? ¿Qué no lo conocemos? Y entonces dice Jesús, pues ningún profeta es bien recibido en su patria. Como no es recibido en su patria, Israel va a tomar el ejemplo de estos dos profetas. ¿Y qué va a decir Jesús? Pues nos vamos con los de fuera, nos vamos con los paganos. Entonces, como están oyendo que Jesús está comentando esto en la sinagoga, en la sinagoga de Nazaret, ¿qué va a pasar con sus paisanos? Pues sus paisanos van a empezar a decir, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué es significativo esto? Porque ahora, como Jesús no está con ellos, ellos han comprendido que les dice, pues si ustedes no me reciben, me voy con los de fuera. ¿Qué hacen ellos? Se llenan de ira. Y continúa diciendo allí el texto, y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad. Lo marco con este color más tranquilo. Le llevaron a una altura escarpada del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad. Dice, su ciudad para deshacerse de él. Dice aquí, para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, y voy a subrayar más fuerte esto, pasando por en medio de ellos, se marchó. Es decir, no acaban con Jesús, a pesar de que pareciera de que tienen poder y autoridad sobre él, no van a acabar con él. Hasta aquí la lectura del texto. Ahora vamos a hacer el análisis del texto. Y yo les decía hace un momento que lo que tenemos aquí, miren, es un pasaje programático, prefigurativo. Hagan de cuenta que es un índice. Ahora vamos a ver cuál es este índice y lo vamos a ir analizando. Voy a ir poniendo aquí en la parte de atrás de esta hojita el que yo voy a llamar índice del Evangelio de Lucas, por lo que aquí comenta. Si ustedes se fijan, vamos a comenzar nuevamente con la lectura. Viene a Nazaret, a su patria, toma al profeta Isaías y entonces vamos apuntando aquí, índice del Evangelio de Lucas. Dice, en el pasaje del profeta Isaías halló escrito, el Espíritu del Señor sobre mí. Por lo tanto, comienza hablando del Espíritu sobre Jesús. ¿Sí? ¿Dónde encontramos nosotros esto? Vamos a verlo. Lo podemos recordar, por ejemplo, en el bautismo. ¿Dónde está el bautismo? Capítulo 3, allí en el versículo 22. Si ustedes se fijan, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, el Espíritu Santo. El Espíritu, por lo tanto, está sobre él. Bautismo, capítulo 3, versículo 22. ¿Qué más dice que va a hacer Jesús? Volvemos al texto y dice, porque me ha ungido con el Espíritu Santo para anunciar a los pobres la buena nueva. Buena nueva. ¿A quién? A los pobres. Y ahora los voy a invitar a que veamos allí en el capítulo 6. Fíjense este pasaje bellísimo que se llama las bienaventuranzas. Dice, y él, alzando los ojos a sus discípulos, les decía, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Para anunciar el reino de Dios, ¿a quién?
a los pobres. Ahí tenemos otro ejemplo. Por lo tanto, si vamos a hacer nuestro índice, le podemos poner en donde Jesús anuncia la buena nueva a los pobres, en las bienaventuranzas. En el capítulo 6, dijimos versículo 20. Volvemos al texto programático y dice además, me ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos. Bien, le ponemos aquí liberación a los cautivos. ¿Qué liberación a los cautivos podemos citar? Por ejemplo, se me ocurre ahorita buscar cuando Jesús libera, por ejemplo, al endemoniado de Gerasa. Es un cautivo. ¿Y qué viene a hacer Jesús? A liberarlo. Por lo tanto, podemos poner aquí el ejemplo de los endemoniados. Capítulo 8, versículo 26 y siguientes. Perdón por el movimiento, fue involuntario. Tenemos la libertad que Jesús le va a dar. Dice, encontraron a ese hombre del que habían salido demonios sentado, vestido y en su sano juicio a los pies de Jesús. Fíjense, liberado. Estaba cautivo por un espíritu inmundo, ha quedado ya libre. Por lo tanto, Jesús está cumpliendo aquello que anuncia aquí. Además, dice, para darle la vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Y podemos ir a buscar a ver en dónde Jesús le da vista a los ciegos. Yo recuerdo ese pasaje del capítulo 18 del Evangelio de San Lucas. Vamos hasta el capítulo 18. Aquí lo tenemos, capítulo 18, pero me voy a fijar a partir del versículo 35. ¿Qué hace Jesús? Había un ciego sentado junto al camino. ¿Qué va a hacer? Fíjense lo que le pide a Jesús. Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra tu vista, tu fe te ha salvado. Y al instante él recobró la vista. ¿Qué había dicho que le iba a hacer a los ciegos? Volvemos otra vez acá al capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Un segundito, lo localizo. Capítulo 4 dice, va a dar la vista a los ciegos. Por lo tanto, aquí en nuestro índice vista a los ciegos podemos poner el capítulo 18 con el ciego de Jericó. Capítulo 18, versículo 35 y siguientes. Además dice, para dar libertad a los oprimidos. Libertad a oprimidos. Hay muchos ejemplos en el Evangelio, pero yo quiero citar a varios oprimidos, vamos a decirlo así, del Antiguo Testamento, de la mentalidad israelita, y son las mujeres, muchas veces oprimidas. Podemos pensar, por ejemplo, en una viuda. ¿Qué hace Jesús con las viudas? Vamos allá al capítulo 7, bellísimo, por otra parte, capítulo 7, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Un pasaje bellísimo que hay que leer y releer muchas veces, porque va y dice, al verla el Señor tuvo compasión de ella. Viene a liberar a aquella que estaba oprimida. Por lo tanto, podemos poner aquí el capítulo 7, versículos 11 y siguientes. Pero también podemos pensar en la mujer pecadora, aquí un poquito más adelante, miren. La pecadora perdonada le va a decir, dice, un fariseo le ruega, etcétera. Jesús habla con este fariseo, discuten por ahí y dice, te quedan perdonados tus muchos pecados. ¿Por qué? Porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Fíjense qué pasaje tan bellísimo. Le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Qué está haciendo? Vuelvo con mi índice, liberar a una mujer que se encontraba oprimida. Por lo tanto, podemos poner aquí a esta pecadora perdonada de 7:36 y siguientes. ¿Por qué son tan importantes las mujeres? Porque antes las mujeres no contaban mucho. Miren, aquí tienen el pasaje también de una hemorroísa que va a ser curada. Hija, le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Otra mujer oprimida, le podemos poner así, la hemorroísa.
del capítulo 8, versículo 43 y siguientes. Y si quieren podemos hacer un resumen de estas mujeres que seguían a Jesús. Por allí en el capítulo 8, al principio, si se fijan, recorrió a continuación varias ciudades, etc. Dice, y algunas mujeres, antes las mujeres no podían andar con maestros varones, bueno, ni siquiera con ningún tipo de maestros, aunque hubiese una maestra, no tenían la oportunidad. Y con Jesús, fíjense, María la llamada Magdalena, Juana la mujer de Cusa, Susana y otras muchas que le servían. Por lo tanto, viene a liberar a esas oprimidas. Capítulo 8, versículo 1 y siguientes. Fíjense qué interesante todo esto. Viene a dar libertad a los oprimidos. Volvemos otra vez acá al principio de nuestro pasaje, este pasaje programático. Dice, proclamar un año de gracia del Señor. Proclamar un año de gracia. Y esto lo analizamos la vez pasada porque dijimos, no viene a traer año de gracia. No viene a traer la venganza, sino la gracia de parte de Dios. Y por eso podemos buscar pasajes llenos de gracia. Yo solamente voy a citar dos que son hermosísimos en el Evangelio de San Lucas. El buen samaritano, la parábola del pasaje del buen samaritano. Si vamos por allí al capítulo 10, en el versículo 29, aquí lo tenemos, si se fijan, queriendo justificarse quién es mi prójimo, y tenemos esa parábola hermosísima. No me da tiempo de leerla y de subrayarla, ya llegará el tiempo en que nos toque en la liturgia, simplemente la ilustramos. Capítulo 10, versículo 29. Y quisiera que tuvieran la oportunidad de leer las parábolas de la misericordia. Todo el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Capítulo bellísimo que habla de la gracia de Dios. Simplemente se las pongo aquí muy rápido. 3 parábolas de la misericordia. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida y sobre todo la parábola del hijo perdido y el hijo fiel, o llamada también el hijo pródigo. Seguimos viendo nuestro pasaje programático. Dice que después de ese pasaje del profeta Isaías, todos estaban admirados con Jesús. Vamos a ver cuándo se admiraban con él. Admirados. Vamos a poner, por ejemplo, este pasaje de los discípulos. ¿Por qué seguían a Jesús? Porque estaban admirados de lo que hacía. Miren, ahí en el capítulo 5, estaba en la orilla, la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Miren cómo estaba la gente admirada, porque se agolpaban. Al verlo, Simón cayó a sus rodillas diciendo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Fíjense, Pedro cayó a sus pies y entonces le siguen. Todo mundo le sigue. ¿Por qué? Porque están admirados con Jesús. Por lo tanto, podemos poner aquí capítulo 5, versículo 1 y siguientes. Los discípulos están admirados. La gran muchedumbre, hay muchos pasajes en donde la muchedumbre sigue a Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 17. Si vamos así lo vemos muy rápidamente. Capítulo 6, ahí en el versículo 17, bajó con ellos, se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén, de la región costera. Todos quedaban admirados. Por eso dice aquí, cuando le escucharon a Jesús, todos quedaron admirados. Pero viene el cambio. Resulta que al final siempre no estaban tan admirados porque empiezan a renegar de Jesús. Empiezan a quejarse. Por eso Jesús dice, ningún profeta es bien recibido en su tierra. A ver, vamos a ponerle aquí, ningún profeta es bien recibido. ¿Dónde podemos ver eso? ¿Dónde empiezan a renegar de Jesús? Pues del desprecio que van a tenerle. Un desprecio que podemos ver, por ejemplo, vamos a ver allí en el capítulo 7. El capítulo 7, en el versículo 34. Avanzamos un poquito más. Dice, cuando dice que con quién compararemos esta generación, y terminan diciendo, ahí tienen un comilón, un borracho, un amigo de publicanos y pecadores. Vean cómo le hablan a Jesús con desprecio. Podemos ver también ahí en el capítulo 11, cuando afirmaban que Jesús
¿Por qué expulsaba a los demonios? Y le dicen, porque tiene el poder de Satanás. Dice, algunos de ellos dijeron, por Belzebul, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Fíjense, ¿por qué expulsa a Jesús? Porque tiene el poder de Belzebul. Entonces, ningún profeta es bien recibido. La gente lo empieza a despreciar. Desprecio de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 34. Actúa, perdónenme, con el poder de Belzebul. Ahí lo podemos situar nosotros en el capítulo 11, versículo 14. Fíjense, ¿sí? Si seguimos con nuestro pasaje programático, vámonos otra vez a la parte del capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, este pasaje que estamos analizando, que les digo que es como una especie de índice. Y volvemos ahí, ningún profeta es bien recibido en su patria, en su tierra. Y entonces dice, como nadie me recibe aquí, pues me voy con los paganos, a ejemplo de Elías y de Eliseo. Entonces, si no me reciben ustedes aquí, ningún profeta es bien recibido, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a los paganos. Nos vamos a los paganos. Y entonces vamos a citar ahora algún pasaje en donde Jesús vaya a los paganos. Yo simplemente cito este que tengo aquí a la mano muy rápido, el del curación del siervo de un centurión. Un centurión era romano, por lo tanto no pertenecía al pueblo judío, por lo tanto es de los paganos. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Dice, mándalo de palabra y mi criado quedará sano. Y efectivamente, dice Jesús, ni en Israel he encontrado una fe tan grande, la fe que está encontrando en un pagano. Por lo tanto, podemos citar aquí al centurión del capítulo 7, versículo 1 y siguientes. Ahí vamos ya. Seguimos adelante, pasaje programático, capítulo 4. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ahora viene la ira con Jesús. Se llenan de ira. Y ahora nos vamos a ir ya a la parte final de la vida de Jesús. Los voy a invitar a que veamos la parte prácticamente del final del Evangelio de San Lucas, la parte de la pasión. Fíjense allí en el capítulo 22, en el versículo 3, empieza diciendo, se acercaba ya los últimos días de Jesús. Dice, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12. Se fue a concertar con los sumos sacerdotes y los jefes de la sinagoga. Dice, para ver el modo de entregárselos. Fíjense, ya andan viendo, se llenan de ira con Jesús, quiere entregárselos. Por ejemplo, en el versículo 47, dice ahí en el versículo 47, estaba todavía hablando cuando se presentó un grupo, el llamado Judas, uno de los 12, iba el primero, se acercó a Jesús para darle un beso, lo entrega, estamos en el prendimiento. Y entonces hay disputa porque van enojados contra él. Por lo tanto, dice ahí, se llenan de ira. Podemos citar estos dos pasajes, el pasaje de la conspiración, le podemos llamar, en el capítulo 22, versículo 3, el pasaje del prendimiento, en el capítulo 22, versículos 47. Volvemos nuevamente a nuestro pasaje programático, capítulo 4. Dice, se llenaron de ira, levantándose le arrojaron fuera de la ciudad. Lo van a sacar. Vamos ahora fuera de la ciudad. Y podemos pensar nosotros en el camino de la cruz. Cuando Jesús va caminando ya rumbo al Calvario, pueden ver ustedes allí en el capítulo 23, versículos 25, versículo 26, cuando Jesús va camino de la cruz. Y finalmente dice, le llevaron a una altura escarpada en el monte. Una altura escarpada en un monte. A ustedes ya les suena. ¿A dónde llevaron a Jesús? Efectivamente, al monte Calvario. Capítulo 24, versículo 5. Miren, lo vamos a ver de una manera rápida.
nos vamos al capítulo 24. Aquí lo tenemos. Es el capítulo 23. Capítulo 23, versículo 26. Cuando llevaban, echaron mano a un cierto Simón de Cirene. Versículo 33. Llegados al lugar llamado el Calvario, le crucificaron ahí, a él y a los malhechores. Entonces, aquí voy a corregir, me equivoqué en la cita bíblica. Es en el capítulo 23, versículo 33. ¿Sí? Ya se me está acabando la hojita, pero ya hemos llegado también al final de este pasaje. Nos vamos nuevamente a la parte del capítulo 4, en donde va a terminar diciendo, dice, a la altura sobre el cual estaba edificada su ciudad, ¿para qué? Para despeñarle, para matarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se marchó. ¿A qué pasaje está haciendo referencia? Vamos a la parte final. Se marchó. Pasa por en medio. Efectivamente, podemos pensar en la resurrección. Y ahora sí, capítulo 24, versículo 25. Lo podemos ver allí en nuestras Biblias. Ya tenemos, por lo tanto, todo nuestro índice. Con este pasaje que hemos ido viendo, si se fijan, queda correspondido todo el Evangelio, desde que Jesús empieza en su bautismo hasta que Jesús llega a su resurrección. En este pasaje está resumido todo el Evangelio de San Lucas. Pues así es como Lucas nos narra este pasaje y así es como nosotros lo podemos comprender. Ojalá que tengamos la oportunidad de valorar en la Sagrada Escritura, su forma literaria bellísima, su adecuación también, y que comprendamos que la palabra de Dios sigue siendo luz para nuestros pasos, para que conozcamos quién es Jesús, nuestro Salvador. Que este cuarto domingo del tiempo ordinario nos ayude a meditar en todo el misterio de la vida de Jesús, en lo que Él está llamado y en la salvación que nos va a dar. Yo soy el Padre Noé Soto Valdés. Me ha dado gusto acompañarles en este pasaje hermosísimo para conocer la vida y obra de Jesús de Lucas 4 en este pasaje programático. Nos veremos próximamente. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y pasen un extraordinario día.